Bueno, una falla aquí en el sistema nos hizo salir del aire, pero estamos muy contentos de recibirles esta mañana. Tenemos una charla muy importante. Hace muchos años que llevamos esta correlación de complicidades con Luis Yáñez Trujillo, que se encuentra ya conmigo al aire vía Skype. Estamos hablando de la importancia que tiene el cambio climático y, por supuesto, hablar de las causas que implica esta derivación climática. Él nos dice que está llevándose a cabo pues una depredación importante de los bosques y que esto tiene una causa pues que hace un efecto importante sobre el clima, pero también nos dice que existen situaciones importantes que contemplar en relación a otros efectos como lo son las glaciaciones, y ahí nos quedamos precisamente cuando salimos del aire. Luis, estamos de nuevo a cuadro y les recuerdo, amigos, que Luis es el que está a cargo de este laboratorio SIGPER en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, el que coordina la percepción remota precisamente desde el satélite y que envía datos a diversas instituciones de Latinoamérica para entender la mecánica de los ecosistemas, particularmente también del Caribe. Luis, estamos al aire nuevamente, una disculpa que salimos, pero nos quedamos sobre el cambio climático, lo que lo causa y sobre la glaciación que tanto hay cerca de eso. Sí, bueno, estábamos preguntando, o estabas comentando acerca de que si se está entrando o no en un ciclo glaciar. Así es, una preglaciación. De que los ciclos del planeta son mucho más grandes de lo que nos imaginamos. Ajá. No tenemos la certeza de en qué ciclo nos encontramos, pero supuestamente deberíamos estar entrando en un ciclo glaciar. Wow. Lo que sucede es que también se ha demostrado que, bueno, tenemos que entender que el planeta Tierra tiene una interrelación entre sus corrientes de aire, sus corrientes de agua, porque el planeta Tierra es un planeta sobre todo de agua. Sí. ¿Sí? En todas estas interrelaciones, así es como se van distribuyendo las temperaturas y se van pasando de un lado a otro las temperaturas promedio y muchas otras cosas. Y como comentábamos, lo que pasa es que al perder la vegetación que capta la humedad, sí, esta zona produce un albedo de respuesta del sol, sí, positiva, y esto aumenta la temperatura media del planeta. Por supuesto que si hubiera gases de invernadero podrían rebotar las energías y calentarse virtualmente el planeta hasta llegar a una cosa tipo Venus o Marte. Pero la realidad es que cuando tú produces un calentamiento, lo primero que va a suceder es que las partes frías del planeta, los polos, se van a derretir, y al derretirse los polos vas a tener migraciones de cuerpos de agua fría, ¿sí? De norte a sur en el planeta. Entonces lo que sucede es que el agua fría tiene un mayor peso sí, que el agua caliente, y entonces va a ir bajando, ¿no? sí. Pero si se llegara a desprender un espacio suficiente de hielo, Sí. de tamaño suficiente para que bajara, digamos, por el norte de Canadá y de Estados Unidos, por la zona donde estaría Inglaterra, sí, si bajara hacia el Golfo de México un gran pedazo de hielo. sí. Y eso fue lo que quisieron decir en una de estas películas que no explicaron correctamente, Sí. Que se vieron acerca de los problemas catastróficos que podrían suceder Sí. a partir del calentamiento global. Lo que Sí. sucedería es que esta agua que va disminuyendo empezaría a empujar a la caliente, pero llegaría un momento en que esto se volvería como una pared. Sí. Al convertirse casi en una pared, esta cuña de agua fría, Sí. que estaría bajando hacia Intempestivamente, de alguna manera. Uh-huh. en una velocidad inmediata. Permítame, tengo una llamada, voy a tener que colgar. Sí. Le estaba comentando que en ese momento en que se diera Este desplazamiento de bloque de hielo desde alguno de los polos, sí. Produciría una interrupción de las corrientes del Golfo. Quiero decirte que, por ejemplo, gracias a la corriente del Golfo,
lo que nosotros tenemos es que hay agua caliente que sube hasta Inglaterra, por ejemplo, okay, y se va por esa parte norte de Europa, sí, y eso produce los ecosistemas que se tienen en esta zona. Si tú interrumpes estas dos zonas ciclo, sí, de comunicación entre el norte y el sur, sí, a partir del intercambio de aguas calientes en la región, sí, lo que producirías es un inmediato baja de temperatura, sí, un cambio de clima, y por lo tanto un calentamiento global podría llevarnos sí, paradójicamente a un enfriamiento y producir una era glacial, porque al bajar la temperatura tan drásticamente que se daría si tú interrumpes esto, sí, en cosa de horas, probablemente algunos días, muy súbito, un cambio gravísimo en una zona como por ejemplo el norte de Europa, que produciría una era glacial en toda esa zona, y el polo se mantendría en el mismo lugar, sí, pero el Ecuador tendría que bajar, entonces se movería a la zona ecuatorial, digamos, sí, o la zona más templada. Sí. Wow, pues bueno, viniendo de un investigador que está a cargo de percepción de sistemas remotos del satélite, tus comentarios de alguna manera corroboran lo que hemos venido dando seguimiento en diferentes paneles internacionales acerca de la alerta que están mandando los científicos a los gobiernos que toman las políticas públicas para modificar nuestro comportamiento en función de dos cosas. Una, el detener la depredación de los bosques, que tú bien apuntas que los necesitamos para seguir virtiendo de este mecanismo de intercambio de gases favorables, y por otro lado, el modificar nuestra cultura en términos de la agresión que estamos de manera continua ejerciendo con los ecosistemas. A través del capitalismo hemos sido testigos cómo se hace una depredación importante de zonas naturales, y pues para muestra un botón, precisamente Dragon Mart en el último año en la zona de Cancún, que todos conocemos, ha depredado casi 170 hectáreas, hay tomas desde el aire donde se comprometen perfectamente por planchas de concreto, pues una zona muy importante de humedales y de bosque bajo, de selva, y de esa manera pues son contingencias que el gobierno permite, y pues todo esto para hacer un proyecto, que lleguen los barcos, que lleguen los transatlánticos, se dé un comercio, pero con costos elevadísimos, y como tú dices, no pudiera importar al corto plazo con tal de enriquecerse los bolsillos de unos cuantos, porque ni siquiera esta riqueza se derrama, y pues ahí está el efecto, y pues tarde que temprano nos van a llegar estos efectos que son realmente importantísimos, Luis. Yo te quiero hacer un par de comentarios. Primero que nada, en el laboratorio CIPER lo que nosotros hacemos es utilizar diferentes tipos de satélites para hacer evaluaciones de los recursos ambientales, también fotografías aéreas, sí, equipo montado sobre aeroplanos o helicópteros, etcétera, sí, para poder ver respuestas espectrales. Sí. Nosotros no manejamos a un satélite, pero por ejemplo la Secretaría de Marina, sí, tiene una estación que es Hermes, que bajan ellos directamente en esos spots que nosotros tenemos disponibilidad de ellas, sí, y las podemos estar utilizando. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, para aclarar, lo que tú decías de esta empresa china que quería hacer, creo que, no sé si eran exactamente muelles de alto calado para intercambiar una estrategia mercantil y comercial para bajar transatlánticos, sí. Así es. Bueno, obviamente parece ser que esto ya fue parado. Ajá. Hemos entendido que esto ya se detuvo, y bueno, bendito sea Dios, en algunas cosas funcionan. Por supuesto tendremos que seguir estando muy activos para que no se reactive, sí, ese tipo de proyectos, y se paren y se hagan otras cosas, ¿no? Sí. Ahora, por otro lado, yo creo que también no es un problema de sistemas económicos, el problema de los manejos de los recursos, sí, sino un problema de conciencia ecológica, okay, y de educación. Nosotros estamos generando en este momento un modelo de desarrollo ecológico autosustentable e incluyente. Sí.
en un lugar en el Estado de México que es un modelo al fin y al cabo, sí, en el Estado de México, en un espacio con una fundación que se llama Floricanto. sí. Entonces nosotros estamos queriendo probar o demostrar, mejor dicho, Sí. que los ecosistemas tienen gran capacidad de producir recursos económicos. Sí. Y mucho más valiosos que los recursos que puede producir la deforestación ridícula que se hace, por ejemplo, en el Amazonas. Y yo te quiero comentar que, por ejemplo, muchas de las maderas preciosas que se están utilizando, destruyendo de las selvas, a veces son maderas preciosas que son utilizadas solamente para embalaje, por ejemplo, de las cajas que guardan las grandes cosas que se transportan en estos barcos transatlánticos, cuando bien se aprovecha la madera. Sí. Si no, se destruyen y se desaprovechan cientos de organismos y animales, destruyes el hábitat de los animales, etcétera. Lo que nosotros queremos hacer en esta zona es exactamente lo contrario. Esto es, a partir de un ecosistema cualquiera, producir una cosa que nosotros llamaríamos un ecotono. Esto es, sacar la mayor capacidad que tenga este lugar y potenciarlo al máximo. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México, en una zona boscosa donde hay teporingo y que pretendemos salvar al teporingo, que es un conejito emblemático de la zona de los volcanes, también habían otros animalitos como venados o pecarís o otros animales, aves, etcétera, que pueden ser rescatados y además de ser rescatados, hacerlos productivos, o sea, hacer pequeñas empresas. O sea, lo que tú dices es de que sí es viable, es importantísimo generar proyectos virtuosos de ecosistemas. Tienes que escuchar el concepto, porque si no, la gente no tiene claridad. Okay. Bajo el concepto de uso múltiple del ecosistema, o sea, por el concepto de uso múltiple del ecosistema, y utilizando al ecosistema de manera múltiple y usando sus recursos, tú puedes hacer que este espacio aumente su diversidad y produzca recursos económicos. Entonces, te está diciendo, por ejemplo, en este ejemplo concreto, que tú puedes producir en esa zona, por ejemplo, recursos que tienen valor, ¿sí? Como es el caso de el venado o del pecarí. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El pecarí, que es un animal que está siendo explotado de una manera arbitraria, por ejemplo, en la selva del Amazonas. Sí. Si tú lo produces y lo manejas, es un cerdito, y entonces puedes estar cuidando las especies y reintroducirlas en la zona, pero además tomar una parte del remanente que tú estás produciendo, y entonces, por ejemplo, la piel del pecarí es utilizada en los guantes de los coches Porsche, o sea, los guantes para los carros como los Porsche, o por ejemplo en los guantes de golf, que es un deporte de ricos, y también es utilizada en las bolsas más elegantes que existen de las mejores marcas. Entonces tú dices, hay manera de producir de manera virtuosa. Hay un mercado internacional importantísimo que se puede aprovechar, y a lo mejor podrías hacer, por ejemplo, con esto mismo, con el pecarí podrías producir a lo mejor la mejor pierna ahumada de jamón serrano, que además comen bellotas, de pata negra, con un sabor exquisito y único, y puedes generar una relación con empresas que se dedican a esto. Entonces yo lo que quiero decirte es que nosotros tenemos que darle valor al ecosistema. Y podemos producir bromelias y orquídeas y tienen un gran valor. Tienes que darle valor al ecosistema para que la gente descubra que los ecosistemas son muy ricos. No destruyamos esto, y entonces que quien tiene un ecosistema de este tipo, en vez de destruirlo y gastarme el dinero que puede producirme y destruir los suelos y producir cambio climático. Sí, para vender madera para cajas que no van a servir para nada. Así es, puede hacer lo contrario, y hacerlo productivo y convertir en un jardín del Edén cualquier espacio. Y esos proyectos, Luis, ¿tú ya los tienes? ¿Está en marcha? ¿Está en camino todo esto? Es correcto. Esto se está haciendo en el rancho Floricanto, en el Estado de México. Con mucho gusto los invitamos a por favor y vean lo que estamos haciendo. Sí, llevaremos cámaras muy pronto para darle seguimiento, claro. Claro que sí. Bueno, en primer lugar te felicito porque no solamente es estudiar los ecosistemas, sino tú como
experto, pues activista ahora, detonando estos proyectos, como tú llamas, de ecotonos, es decir, generar una forma virtuosa de interacción con el medio ambiente y no necesariamente pensar en quedarse sembrando flores, sino también activando la economía y alternativa para comunidades que a veces están fuera de esta capacidad de crear recursos. Tenemos 10 minutos más. ¿Por qué no nos platicas del proyecto que ya también estará listo para acabar, que es el Yankuik Teomostli? Este sueño que ha empezado hace muchos años de ir compilando cuáles son los mensajes de este gran personaje que fue el hombre luminoso de Mesoamérica del 1050, Seacatopiltzin Quetzalcóatl, y ya también ahí tienes un proyecto de portada que nos muestres de qué va todo esto, Luis, y que te vengas al estudio, o al menos los viernes que tengo tiempo, que estemos dedicándote pues 20 minutos, media hora, que nos acompañes vía Skype. Y hemos visto que tu comunicación está estable, nos puedes mandar fotografías que podemos ir mezclando, como te has dado cuenta, y pues utilizar los recursos de este medio, Planeta 2013, para que tú vayas dando seguimiento y salida a todos estos trabajos tan importantes que realizas. Sí, bueno, primero que nada quiero comentarle al público que soy una persona autodidacta. Sí. He estado haciendo estudios con el método científico. Sí. Aquí tengo una fotografía de Bernardino de Sahagún. Sí, atrás está, ya la vimos. Este es digamos que es el primer generador de este tipo de estudios de una manera con una metodología. Sí. Y bueno, a partir de esto y de una plática que tuvimos acerca de si existen o no existen el equivalente a una Biblia mesoamericana, sí. Y que tuviera además una coherencia, digamos, de toda la cuestión teológica, yo me permití hacer un seguimiento de un personaje muy conocido por todos, que es Seacatopiltzin Quetzalcóatl y en la zona tolteca, y Kukulcán en la zona maya, y tratar de recopilar toda esta información y producir un libro que es probable que el gobierno del estado de Morelos nos ayude a publicarlo. Vamos a tener una reunión con ellos, y esto es lo que yo quise hacer. Sí. Que no brille mucho, pero lo que dice ahí es Yankuik Teomostli, Quetzalcóatl. Súbelo un poquito más para que eso, exactamente. Ahí estamos viendo a un personaje con un tapete de serpientes atrás y con una calavera. Así es. Y atrás está la parte maya. Sí. El Buajau, que es casi el mismo concepto, tienen un petate de venado serpiente. Sí. Están sentados. Sí. Y yo les quiero demostrar que esto realmente existe hoy todavía en América, y me va a permitir levantarme para mostrarme algo. No estaba preparado para eso. Venga. Esto que está aquí es un petate de serpientes original. Sí. Es un petate de serpiente, claro. Así es. Ok. Entonces, o sea, esto existió en México y existe. Y lo interesante es que lo que nosotros quisimos hacer es esta recapitulación, y encontramos cosas bien interesantes, como que, por ejemplo, sí, Luis. Además de que este personaje, Quetzalcóatl Kukulcán, es un personaje que une a las dos culturas y que sabemos que de alguna manera estuvieron unidas, porque vemos en Teotihuacán la presencia de mayas enterrados en la pirámide del Sol. Y esto es, por lo tanto, muy anterior incluso hasta los clásicos de los mayas, de la época clásica maya. Entonces resulta que existe una relación entre estas dos culturas durante mucho tiempo. Sí. Pero lo interesante es que también existe una misma coherencia entre la teología y la cosmovisión de las dos culturas, y además una serie de cosas y profecías por su tiempo, etcétera, que terminan en este año 2013 precisamente, que es el año cero, no es el año 1, es el año cero donde se empieza todo, y donde se tiene que cumplir una profecía que es el regreso de los Itzáes, sí, Cozumel, sí, que tiene que ser vía Tula, Chichén Itzá, Cozumel, tocando otros puntos. Sí. Que cuando esto se cumple, dice los códices, que cuando los Itzáes retornen
al lugar donde está la madre del mar y la madre creadora. Sí. En ese momento renace una época de luz para el planeta y para los mayas. Wow. Y por eso es que nosotros también, jugando un poco con esto, hemos querido hacer nacer, tuvimos donde vimos este nacimiento, acaba de ser en el festejo del nacimiento de Zacatopiltziquetzacuatl de 1170 años, sí, el momento de su nacimiento, y lo presentamos ahí en Morelos, esto que es todavía un domi, ¿sí? Lo que estaba presentándoles, pero que quiere ser un libro que es, primero que nada, es un libro que es verdad. Esto dijeron de sí mismo. Está recopilado de fuentes auténticas, claro. Y lo que tú nos propones, que además ha sido una tesis que hemos mantenido a lo largo de los años, es que el pensamiento luminoso y teosófico mesoamericano tiene una congruencia, una coherencia del mayor nivel luminoso que se ha dado en el planeta, que se equipara a cualquier cultura luminosa que se dio en la historia antigua, y nosotros lo desconocíamos, y vale la pena hoy día volver a retomar este conocimiento de uno de estos mensajeros. Sabemos que hubo varios y que se mantuvo de manera continua este mensaje luminoso de Quetzalcóatl, Luis. Y bueno, no pretende ser más que digamos que un detonador, sí, de gentes estudiosas que de veras conozcan los idiomas, que conozcan a los códices, empiecen a trabajar y trabajen también bajo la percepción de que nosotros no podemos entender algo, sí, teniendo una idea preconcebida. Claro. Cuando tú lees las cosas con una idea desde un punto de vista occidental, sí, las cosas no las puedes entender. Sí. Pero si las lees bajo el punto de vista del mundo prehispánico, esto te pones en los zapatos, sí, los personajes que escribieron eso y tratas de entenderlo desde su punto de vista, la visión cambia totalmente. Maravilloso. Entender la visión de, como decía León Portilla, la visión de los vencidos, pero la visión no de los vencidos aquí, la visión de los creadores de los códices. Claro. La visión de los creadores, sí, de toda esta... No a través de la escuela europea, sino haciendo el esfuerzo de ubicarse en el pensamiento. Sí, así tú no es. Puedes ver esto, además tampoco bajo todas las cosas que tú entiendes o todos tus prejuicios que tienes, sí, de este mundo, de este momento. Yo estoy tratando de entender bajo la visión de ellos, y es riquísima, es increíble, es mágica. Es muy vasta, sí, suficiente. Este tipo de percepciones, yo creo que nos enriquecerá culturalmente y seguramente espiritualmente también. Pues de esto y muchas cosas más, Luis, estaremos abordando ya en pasillos, nos pondremos de acuerdo para que tengas tu espacio aquí en Planeta 2013, compartido con un servidor en un programa que podemos denominar Toltequidad Universal, que en otra época ya ocupó Frank Díaz, o también en los programas matutinos de Conciencia Planetaria de 10 a 11. Lo de menos es donde, la cuestión es de que de manera ya más constante tengas presencia en este canal, que pues precisamente este fin de semana cumple 4 años, una señal continua. Tú lo viste nacer, fuiste parte de los que iniciaron también este esfuerzo de comunicación con Cali Mexico, uno de los precursores, yo diría, de este pensamiento filosófico antiguo de México. Así que pues me dará mucho gusto que fortalezcamos esta nueva etapa de Planeta 2013 con tus aportaciones, tanto a nivel de proyecto social, proyecto cultural, y desde luego también en este entendimiento de qué le ocurre a la Tierra, para entender muy bien esta dimensión de transformación que vive nuestro ecohábitat. Muchas gracias, Luis, felicidades también a ti. Gerardo. Bueno, pues estamos en contacto con Luis Yáñez más adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, regresamos al estudio. Son las 10:55. Una charla interesante. Créanme ustedes, amigos, que Luis Yáñez es uno de los investigadores que tiene mayor suficiencia probada, que ha dedicado pues más de 20 años, yo diría casi 25 años, a la comprensión del ecosistema, del ecohábitat. Pues vean ustedes, está a cargo de percepción remota de la UAM,
que brinda toda esta experiencia para comprender mejor qué le sucede a la Tierra. En sus propias palabras, estamos yendo hacia un cambio climático pues muy importante, y pues no es suficiente las advertencias de los científicos. De todas formas, dentro de este llamado hacia todos los gobiernos de todos los países, es muy importante que las políticas públicas estén dedicadas a proteger, a cuidar, a estudiar pues nuestros ecosistemas, que al final son los que nos mantienen con vida. Hemos sido testigos en los últimos 10 años este avance y transformación de los de resortes de transformación climática. Ahí están las inundaciones, el cambio de los monzones, los huracanes, los sistemas que están, pues yo diría, fuera de esta regularidad incluso geográfica. Y pues bueno, es parte de lo que nos toca vivir, y Planeta 2013, dándole a usted un seguimiento muy puntual con los investigadores, pues ahí los tiene. A partir del mes de junio estarán participando con nosotros. El día de hoy tenemos 2 programas nuevos a la 1:00 p.m. Ya hemos pasado precisamente Te Tengo Una Buena con Nayeli, y también ahí está, estamos poniendo en este momento el cromo de este importante trabajo, este esfuerzo de comunicación en punto de la 1:00 p.m. con Nayeli. Te Tengo Una Buena, y también a las 5:00 p.m. el programa de Mente Cósmica de Ingrid. Así que estas nuevas producciones inician hoy en el mes de junio con pues toda la fuerza que representa pues el ya consolidarnos como un medio informativo, un medio de entretenimiento cultural, pues para dejarnos abrir una perspectiva diferente en torno a lo que somos. Ahí está también el promo de Ingrid Swami con este programa Mente Universal, aquí a las 5:00 p.m. Muchas gracias a la producción de Tania. Y bueno, yo me despido. Quédese aquí con Gaby Moret, Nueva Mujer, para compartir un poquito de perspectiva sobre el desarrollo humano, con el tema muy interesante, infidelidad. Yo me despido, pásesela bien donde quiera que usted esté, y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Planetaria. Buenos días.